este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones hallan luces siempre en tu palabra, hijos, hijas frágiles dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, ven camino, yo confío en ti, ven camino, yo confío en ti. Muy buenas, queridos hermanos, bienvenidos a un programa más de Testigos, Testigos de la Esperanza. Estamos en este contexto del mes de la misión, el mes de octubre, y además también estamos en el contexto de la fiesta de San Francisco, recordando a este santo tan conocido por su radicalidad de vida y demás. Así que hemos querido traer a un hermano, a Fray Eric Marín Carballo, de la Orden Franciscana Menor Conventual. Entonces, para que él nos comente y nos ilumine un poquito con su testimonio, con su vocación y cómo el Señor lo ha llevado también por distintos lugares de misión. Entonces vamos a ir comentando un poquito en este programa. Fray Eric, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa y bienvenido aquí a este espacio de testigos donde realmente estamos muy contentos de tenerlo por aquí, que nos cuente un poquitito de su vida. Qué bien, muchísimas gracias. Es un gusto también poder acompañarles y compartir la vida y la fe, que así es como también la fe y la vida se enriquecen. Sí, sin duda alguna, la vivencia del testimonio ilumina también otros testimonios, otras vidas, tal vez que hay un poquito de oscuridad, pero ahí sale el testimonio a dar luz de Dios. Fray, ¿nos puede ayudar con una oración para iniciar en este espacio? Muy bien, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos por tu presencia misericordiosa en medio de nosotros. Te alabamos y te bendecimos porque continuamente nos abrazas con tu amor y nos invitas a hacer fermento, a fecundar nuestra historia. Te pedimos que nos regales la luz de tu Espíritu para que podamos compartir aquello que nos ayuda a hacer de este mundo un mejor lugar para vivir y a anunciar tu reino en medio de todos los pueblos. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias y de verdad, darle la bienvenida a todos los hermanos que nos están siguiendo por los distintos medios de la red de medios católicos. De verdad, agradecerles siempre esa sintonía semana a semana, invitarlos siempre a dejar los mensajitos y para esas intenciones de oración que todos nosotros ofrecemos por ustedes y también siempre encomendarnos a su oración. Hoy, para los que no me conocen, Andrés Francisco Rojas Gamboa, seminarista de la Arquidiócesis de San José, vamos a estar aquí compartiendo, como lo decía al inicio, con Fray Eric. Bueno, Fray, ¿quién es Eric? ¿Quién es Eric Marín Carballo? Cuéntanos un poquitito. Muy bien, bueno, soy hermano franciscano conventual. Ya tengo algunos años de caminada dentro de la orden franciscana. Soy de Alajuela, de San Isidro de Alajuela. Ingresé muy joven con los franciscanos. Ya son 25 años de fraile, de y mis votos, ya sí. ya hace un buen tiempo. Y bueno, la orden y Dios me ha llevado por muchos lugares y por muchas experiencias que agradezco, porque creo que son las que nos permiten también motivarnos vocacionalmente y también pues compartir un poquito de eso que Dios ha sembrado en cada uno de nosotros. Sí, claro, Fray, sin duda el Señor se vale de todo para llamarnos y para pedirnos misiones donde nosotros no esperamos, que ahora tal vez comentábamos un poquitito.
hay algo que tal vez la gente asocia mucho y es el fray y sacerdote. O vamos a ver, y se ha escuchado mucho el tema de que San Francisco no era sacerdote, entonces está que era diácono y demás. Ahora hablaba con fray y puntualmente es hermano, no es sacerdote. Entonces también ver qué es esta vocación de hermano, fray, porque tal vez aquí, tal vez en Costa Rica se conoce mucho como el fray, pero igual sacerdote. Entonces, fray, coméntenos un poquitito de eso. Claro, claro, siempre es interesante hablar de esto porque suele ser como una pregunta recurrente o uno escucha ahí como muchos comentarios pues que las personas hacen con toda la buena intención, porque claro, como no es una vocación tan conocida, siempre genera pues también algunas inquietudes o algún grado de confusión. Y como decías, Andrés, Francisco de Asís pues no se ordena sacerdote, ¿verdad? Su vocación es la de ser hermano y pide a todos los frailes que seamos hermanos universales. En ese sentido, que hagamos de nuestra vocación ese lugar de encuentro con todas las personas, pero no solo con los seres humanos, sino con todas las criaturas, de las cuales también somos hermanos. Entonces, para nosotros como franciscanos, nuestra vocación primera y única es ser hermanos. Pero algunos hermanos, sin dejar de ser hermanos, optan por el ministerio ordenado, que también es una vocación necesaria, valiosa y una vocación que Francisco valora y aprecia muchísimo. Pero también estamos los frailes que nuestra vocación es la de ser hermanos sin el ministerio ordenado. Entonces es mi caso y es el caso pues de muchos otros. En el caso nuestro de la Orden Franciscana Conventual aquí en Centroamérica, los años de formación son los mismos, hacemos la filosofía, el noviciado, que viene a ser como esa etapa en donde estudiamos como lo propio del carisma, en este caso el carisma franciscano, y luego 5 años de teología. Entonces, la formación es la misma, las responsabilidades, pues evidentemente lo son, los deberes y los derechos, por así decirlo. Lo único es que como hermanos, pues no administramos los sacramentos y en ese sentido nuestro servicio viene a ser un servicio complementario a los frailes, a los hermanos que tienen el ministerio ordenado. Es el apostolado, pensamos, bueno, el apostolado como tal franciscano, fray, ¿cuál es? Para ahorita hacerle otra pregunta. Ok, sí. Bueno, para Francisco de Asís, él lo define en estos términos. Francisco dice, esto es lo que quiero, esto es lo que busco, esto es lo que anhelo profundamente en mi corazón, vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros, nuestro servicio, apostolado, nuestra misión, es seguir las huellas de Jesucristo en pobreza, obediencia y castidad y la vivencia del evangelio en radicalidad. Por ahí va. Entonces, aquí es la otra pregunta que le quería hacer para que tal vez le aclarara un poquitito a la gente. Entonces, para que comprendan un poquitito, el hermano y el sacerdote. Entonces, el apostolado de un fraile que es sacerdote es igual al del hermano. Entonces, solamente el tema de los sacramentos, que es la vivencia más de ejercer el sacerdocio como tal. El día a día de un hermano, ¿cuál sería? Sí. ¿Cuál es, digamos, porque tal vez la gente eso es lo que no asocia, digamos, el sacerdocio, sino el dar misa, el confesar y demás? Claro. Sí. Ustedes podrán entender, ¿verdad?, que la vocación de servicio es una vocación muy amplia, sí, ¿verdad?, y que se concreta en diferentes acciones, por así decirlo. Aunque más que acciones es un asunto de identidad, de lo que somos, pero en fin. Entonces, esta vocación de servicio que es común para todos nosotros, en el caso de los franciscanos, todos somos hermanos con diferentes funciones, pero todos somos hermanos. A ver, se verifica, claro, en el caso de los sacerdotes franciscanos, en los sacramentos, pues es un campo de acción importantísimo, pero no es el único, no es el foco de un franciscano,
¿verdad? Depende mucho de los contextos de los países en donde vivamos y de las necesidades que nacen de la lectura de los signos de los tiempos. Entonces, de repente, en Costa Rica puede ser la educación, la formación. En Honduras puede ser la vida parroquial, pero también los proyectos de asistencia social, de incidencia política, proyectos de carácter socioambiental, no sé. Entonces, así, el día a día, pues de un hermano no se diferencia, porque todos somos hermanos, ¿no? Uh-huh. Todos somos frailes con diferentes funciones. De repente, un hermano no sacerdote es el superior del convento, uh-huh, ¿verdad? Aunque hayan otros hermanos que son sacerdotes. De hecho, para nosotros no solemos utilizar el nombre padre, ¿verdad? Sí. Sino siempre fray, porque cuando utilizamos fray o fraile no hacemos distinción entre el que es ordenado y el que no es ordenado, porque en realidad esta distinción es más para temas didácticos, sí. Pero así carismáticamente somos frailes, con funciones diversas. De repente uno es artista, el otro está fungiendo como párroco en un determinado momento, el otro trabaja en la formación inicial, yo trabajé como formador, ¿verdad?, por 15 años, y es así, muy variado en realidad. Sí, es una realidad tal vez distinta a lo que las personas conocen. Porque, y eso me gusta mucho, que dentro de la comunidad no hay esa distinción del sacerdote, no, es fraile, es un hermano. Sí. Es un hermano, y eso es lo que tal vez me ha impactado mucho, digamos, de la vida franciscana, esa vivencia comunitaria, que es, somos iguales y somos hermanos. Entonces eso sí, Fray, personalmente me ha gustado siempre, me ha llamado mucho la atención. Bueno, Fray, para ir avanzando un poquitito, ¿cómo fue, tal vez que nos comente brevemente cómo fue su llamado vocacional, pero enfatizando un poquito cómo impactó la figura de Francisco de Asís? Sí, esa pregunta que me haces está muy fácil, porque justamente fue Francisco de Asís lo que impactó para tomar esta decisión. Digo, pues yo estaba en el colegio, tenía un compromiso en la parroquia a la que pertenecía y demás, pero no tenía intención alguna de un estilo de vida consagrado. Eso lo tenía como muy claro. Yo decía que iba a estudiar biología tropical, hice el colegio, fui a la universidad, primer año de biología tropical y toda esta historia. Pero recuerdo que mi abuelito me hablaba de San Francisco. Y me hablaba de San Francisco porque siempre el tema de la naturaleza, los animales y demás me llamaba mucho la atención. Y claro, lo clásico que solemos conocer de Francisco es como esa relación con la naturaleza. Que evidentemente Francisco va más allá de eso, pero es como lo que conocemos así ambientalmente. Sí, también eso una vez un padre formador en el introductorio nos decía, conocemos esa parte bonita de San Francisco, ese, digamos, bonito digo yo, que como las florecillas y todo romántico. Eso, lo romántico de San Francisco, pero también, digamos, era un hombre profundo, era un hombre realmente, tenía una profundidad muy grande y una unión con Cristo muy fuerte, que de desprenderse de todo, literalmente de todo, porque hoy llega uno y le cuesta un poquitito decir, tal vez lo mínimo, algo muy preciado, a uno todavía le cuesta. Vamos a ver, y eso lo pide el Evangelio, ese desprendimiento. Pero San Francisco logró dar eso en una radicalidad que para mí es impresionante. ¿Qué otra cara, Fray, tal vez casi que no se conoce de San Francisco que usted nos pueda decir, es algo muy bonito y que aporta mucho hoy a la sociedad? Sí, yo creo que son muchas, ¿no? El impacto de Francisco y del movimiento franciscano en la historia de la Iglesia es indudable. Sí. Francisco pues le toca una época eclesial bien difícil en un contexto social que también lo era. Y desde esa simplicidad de Francisco y desde esa humildad y esa propuesta de vida evangélica, consigue dar testimonio de un modo de ser iglesia diferente y consigue arrastrar a ese modo, ¿verdad? También
pues a los procesos institucionales de la iglesia y demás. Entonces, yo creo que en ese sentido también Francisco tiene un aporte eclesial importantísimo. También podemos hablar de la profunda vida de oración de Francisco. También podemos hablar de esa relación, sí, con las criaturas, ya no desde esa visión romántica simplemente, sino desde esa propuesta fuerte de Francisco de una fraternidad cósmica en donde estamos hermanados con todas las criaturas, en donde no hay un asunto de aprovechamiento simplemente de los recursos, sino más bien una mirada de fe, porque Francisco en cada una de las criaturas descubre la presencia amorosa de aquel que las creó, ¿no? ¿Verdad? Entonces es camino para acercarnos a Dios. Entonces, claro, son muchas aristas de Francisco que no siempre se conocen. Sí, el amor del Creador, qué bonito. Bueno, Fray, asociándolo un poquitito, ya hemos dado tal vez este contexto un poquito más amplio de la espiritualidad franciscana, de quién era San Francisco de Asís, y eso, ahorita esta parte me gustó mucho, quitar tal vez esa imagen romántica de San Francisco, que es muy bonita sin duda alguna, pero tal vez es la más conocida, pero toda esa parte de abajo que no se conoce, que también enriquece mucho, y que para mí también ahorita, para mí es muy bonito el tema de asociarlo. Yo lo pensaba y le comentaba a Fray de asociar el tema de la misión con la espiritualidad franciscana. Entonces, Fray, usted me comentaba ahora que antes del programa de iniciar, que también tuvo una experiencia de misión adyentes en la Amazonía. Sí, verá que sí. Estamos bien. Así es. Fray, si nos pudiera comentar un poquitito de eso y cómo la espiritualidad franciscana ilumina la misión o su misión o la misión, digamos, en estas tierras de misioneras. Sí, claro. Quizá como para contextualizar, yo había tenido siempre un interés así muy grande por esta región amazónica, por muchas razones, por lo que implica ambientalmente para el planeta, pero también por los pueblos que habitan estos territorios. Entonces, luego de un discernimiento con los hermanos, con los frailes, y de tener pues el visto bueno de ellos, emprendí este camino y pude estar en realidad en lo que denominamos Panamazonía, que son los 9 países que tienen un pedacito de la región amazónica, porque claro está, Brasil tiene buena parte de la Amazonía, pero no solo Brasil, también Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un bioma muy grande, que es un bioma habitado, ¿verdad? Son muchísimos los pueblos indígenas, 304 pueblos diferentes, 274 lenguas, una extensión de 8 millones de kilómetros cuadrados. Bastante. Eso es tamaño continental, sí. ¿No? Costa Rica cabe 146 veces ahí en esa región, ¿verdad? Entonces, allá hice parte de una experiencia misionera con un equipo que se llama Equipo Itinerante. Entonces, de hecho, yo era el único franciscano en ese equipo, porque es un equipo constituido por religiosos, religiosas, laicos y laicas. En el caso de los religiosos, de diferentes congregaciones, también diocesanos, y básicamente hacíamos itinerancias por los pueblos amazónicos. No teníamos casa, no teníamos programación, sino que nuestro ritmo era establecido por el río y por el clima y las posibilidades de la región. Entonces, fue una experiencia muy bonita porque, claro, también siendo el único franciscano, había muchas posibilidades de compartir el carisma, porque, claro, siempre es un carisma muy conocido, entonces era como, bueno, y Francisco de Asís, ¿qué decía sobre esto? Pero hay una historia que se parece con esto que estamos viviendo. Entonces fue una experiencia muy bonita,
para Francisco de Asís, el anuncio del Evangelio era desde la simplicidad del testimonio. Y él decía, cuando sea estrictamente necesario, utilicen las palabras. Es más la vida. Y en la Amazonía, nuestro servicio era eso, ¿verdad? Un intento de comunicar el reino desde el testimonio de vida. Entonces no era un asunto de evangelización en el sentido clásico, sino más bien en el sentido franciscano. Y es compartiendo la vida, lo que somos, anunciamos la presencia de Dios. Entonces muchas veces nuestro trabajo era simplemente ir a recolectar con los pueblos originarios que aún son cazadores y recolectores. Entonces podíamos pasar una semana recolectando semillas con ellos. Otras veces salir a pescar, ¿verdad? O en otras ocasiones ayudarles a construir sus ranchos y apoyarles en la defensa del territorio también. Entonces, para mí fue una experiencia muy de vivencia del carisma franciscano. Sí, el año pasado yo tuve la oportunidad de hacer mi experiencia pastoral en las obras misionales pontificias, con, bueno, la arquidiocesana. Entonces tuve un poquito más el acercamiento al tema de la misión. Entonces yo llegaba a un punto donde a mí me recordaba el punto de San Francisco, esta frase, cuando sea necesario utiliza palabras. Y Fray, eso ahorita me impactó mucho, el tema del testimonio. Cómo el testimonio también, es primero lo que las personas, lo primero que ven las personas. Y a veces se piensa que la misión, y esta misión Adyentes, es ir a hablar y hablar y hablar y hasta se escucha de como hacerle un lavado de cerebro o algo así, que también hay en películas y demás de estos temas que se ve eso. Y es ir a contar mi experiencia personal con Jesucristo, ese encuentro desde mi testimonio. Fray, ¿algún momento o situaciones concretas donde usted dijera, sí, esto es Dios, sobrepasó Dios, no dije nada o dije lo mínimo y fue Dios, me sobrepasó Dios? Sí, yo creo que muchas. Y casi que todas las que viví estando allá. Muchas de las comunidades que visitamos no son comunidades de tradición católica, algunas evangélicas o de otros grupos. Pero era muy bonito llegar, conversar con el Tuxahua, que es como el líder en el caso de las comunidades indígenas, y decir, miren, nosotros somos un equipo misionero, estamos aquí, queremos acompañarles, si ustedes nos dan permiso. Y ellos simplemente decir, claro, bienvenidos, esta es su casa, en este lugar pueden colgar su hamaca, vengan a comer con nosotros. Las comidas suelen ser comunitarias ya de por sí dentro de los pueblos originarios, y percibir que simple y sencillamente por el hecho de ser personas, sí, ¿verdad? Ya tenemos techo, tenemos comida y tenemos hermanos. En algunos momentos llegamos y de repente era una comunidad evangélica y nos decían, miren, nosotros estamos ahorita en el culto, pero cuando termine el culto los vamos a atender, pero también pueden participar. De repente nosotros íbamos y nos sentábamos con ellos. Y ya en medio del culto, tal vez el pastor decía, bueno, ¿y ustedes nos quieren explicar un poco mejor este texto bíblico que hemos leído, verdad? Entonces terminaba haciendo incluso ese intercambio sin pretender, ¿verdad? Pero donde sentís que es el Espíritu el que te está guiando. En muchas otras ocasiones, el simplemente hecho de llegar ya a ellos les daba mucha seguridad y mucha esperanza. Recuerdo una vez que llegamos a una comunidad en la Amazonía brasileña y el Tuxahua cuando nos recibe se pone a llorar y nos dice, yo no sé quiénes son ustedes, pero estoy muy feliz de que ustedes estén aquí, ¿verdad? Y dice, estoy feliz porque estos días he escuchado lanchas pasar por el río y eso significa que van a entrar a matarnos. Pero como están ustedes estos días, ellos no lo van a hacer, porque ustedes de alguna forma nos protegen. Entonces también percibir cómo para estas comunidades la visita, ¿verdad? Es todo. Sí. Recuerdo una muchacha también que después de conversar con ella le decíamos, mire, ¿cómo podemos colaborar? Estaba en una situación
bastante difícil, ella y su familia. Y ella nos decía, mirándonos a los ojos, solo vuelvan. No se olviden que nosotros vivimos aquí. Solo vuelvan. No les estoy pidiendo nada, no les estoy pidiendo cosas. Simple y sencillamente seamos hermanos. Entonces eso toca el corazón. Sí, sí, claro, sin duda alguna. Y me imagino que también momentos difíciles, momentos de duda, hasta digamos a nivel vocacional, un momento de miedo, de temor. Ahora que decía Fray, eso también me quedó resonando, que no era como una misión tal vez planeada, digamos, en el sentido de que un itinerario, que vamos a ir a quedarnos aquí, sino que era a la buena de Dios, como dirían coloquialmente. Era y dejar a Dios actuar, y claro, no ponerle, diría un padre, no ponerle un techo a Dios, sino que dejarlo actuar. Y recuerdo que para nosotros, en la misión que realizamos, mi nivel en primero de discípulos, hubo un cambio y entonces al final tuvimos que cambiar de comunidad, no pudimos preparar bien. Nos decía el padre, ustedes van a hacer la misión, ustedes son el libro que va a leer las personas. Fray, esos miedos, esos retos, o tal vez momentos precisos de angustia, que tal vez usted, o un momento difícil, ¿cómo nos podría comentar un poquitito de eso? ¿Cómo lo enfrentó, si lo sintió o así? Sí. Bueno, allá en la Amazonía utilizábamos siempre una expresión que creo que se aplica muy bien también para la misión. Y decíamos, bueno, la única certeza en la Amazonía son las incertezas, es la incertidumbre, sí, porque ahí descubrimos que no tenemos el control. Creo que en la vida nunca tenemos el control, sí, pero a veces nos autoengañamos creyendo que es así, porque siempre son otros procesos, ¿no? Y sí, a veces cosas tan simples como lo climático, ¿verdad? El simple y sencillo hecho de decir, bueno, ¿cuándo tomamos el barco? El martes, y llegar al puerto al martes, y decir, no, el barco va a pasar tal vez el jueves. ¿Cómo que el jueves? Estamos hablando de una demora de 2 días, ¿verdad? Sí. No de 30 minutos. Y de repente el jueves, no, tal vez la otra semana o la otra. O de repente en el transcurso del viaje está la incertidumbre de si somos atacados por los piratas. O si el barco, cuando baja al río, que hay un proceso allí, entre comillas, natural, ¿verdad? Entonces también el barco puede encallar. Entonces, de repente un viaje corto de 3 días en barco se te convierte en 9, 10 días, 15 días sin bajarse del barco. Entonces, todo eso yo creo que nos conecta con lo más auténtico del espíritu, ¿verdad? Que el espíritu no lo podemos domesticar, sí, no lo podemos enjaular, ¿verdad? Sopla como el, sí, viento. Entonces, esas experiencias nos recuerdan que no es el destino, sino es el camino. Y a veces en ese barco donde nos quedábamos varados por muchos días, encontrábamos grupos de migrantes, encontrábamos trabajadores, encontrábamos personas con sus dramas, y de repente nos veían allí rezando todas las mañanas el grupito ahí en el barco, y ya se acercaban y se daban esos intercambios bonitos que nos hacen crecer. Sí, sin duda alguna volvemos al mismo, el testimonio. Fray, hoy, ¿qué retos podríamos ver o enfrentar a nivel de misión, viendo la realidad, digamos, social que estamos viviendo? El tema de las culturas, tal vez usted que tuvo esta experiencia un poquito más palpable a nivel de la misión y también, digamos, de esa espiritualidad franciscana, porque también recuerdo en un libro que le comentaba ahora, o si no, en la película, que San Francisco tuvo que ir a mediar, ¿verdad? En un momento de guerra o algo así, con el sultán. El sultán. Sí. Hoy podemos trasladarlo a los regímenes políticos que estamos viviendo, al tema de la sociedad, al tema de la violencia, por ejemplo, en Costa Rica. ¿Qué dificultades podemos encontrar en esta variación de cultura y de sociedad que estamos teniendo para evangelizar? Sí, yo creo que son las dificultades propias de los contextos, que hoy se ven agudizadas por todos los fenómenos políticos, la polarización, la violencia, que muchas veces viene desde las autoridades que deberían de mediar de un modo diferente.
Y creo que de Francisco podemos aprender, y somos reiterativos, podemos aprender a descubrirnos hermanos, hermanos de todos. Y eso implica que somos hermanos también de aquellos que piensan diferente, que somos hermanos de aquellos que para algunos tendrían que ser nuestros enemigos o adversarios. Somos hermanos y constituimos una sola familia. Francisco visita el sultán de Egipto en tiempos de las cruzadas, en donde los cristianos y los musulmanes pues no tenían la mejor de las relaciones. Y Francisco le visita en un gesto de paz. El sultán le recibe, incluso le obsequia un cuerno que lo mantenemos en Asís, ¿verdad? Como esa señal de fraternidad. San Francisco siguió siendo Francisco y el sultán siguió siendo el sultán, pero nació entre ellos y hasta el día de hoy esa profunda relación de hermandad. Entonces, creo que hoy en la misión también tenemos que descalzarnos, también tenemos que acercarnos con humildad, no pretendiendo convertir al otro en lo que yo creo que yo soy y que pienso que es lo mejor, sino descubriendo que ya somos hermanos, en nuestras diferencias somos hermanos. Y quizá en la relación se van transformando procesos, pero no como objetivo, sino como consecuencia. Francisco nos muestra que no es generando división y profundizando las divisiones que logramos salir adelante, sino más bien acercándonos, sabiendo que vamos a seguir siendo tal vez diferentes, pero que hay algo que nos hace hermanos, y es que somos hijos de un mismo Dios. Qué bonito eso de descalzarse para entrar en el otro, porque vamos a ver, y como le decía ahora, Fray, la misión se entiende como predicar el evangelio y que lo que yo estoy creyendo en este momento, la persona me lo admita de una vez. Y hoy se entra en un desespero, se entra en un tema de que no, la misión no sirvió, uno va a hacer una misión, tal vez en este mes de octubre, que se dan mucho las misiones en las parroquias y demás. Nosotros los seminaristas también, que estamos viviendo también la misión en este mes de octubre, es de ir y decir uno, voy a ir a hablarle de Jesucristo y que ya me crea. Y no, ese descalzarse, qué bonito, Fray, tal vez que nos pueda ampliar un poquitito más, porque esa expresión me gustó mucho, el descalzarse en esa sencillez para entrar en ese contacto con un hermano. Claro, yo creo que es ese proceso que hace Francisco de Asís también, ¿verdad? De desnudarse, que lo hace de un modo concreto, pero que también tiene una profundidad. Creo que en el camino de la fe también necesitamos desnudarnos para luego arroparnos, pero si no nos desnudamos no vamos a sentir ese deseo y esa necesidad de arroparnos. Cuando vamos a la misión, que yo creo que vamos siempre, todos los días, podemos ir con nuestra maleta cargada o podemos ir con nuestra maleta libre para descubrir qué es lo que voy a recibir. Porque cuando vamos desde la óptica de aquel que va a enseñar, que va a llevar, no deja de ser una relación ahí un poco conflictiva, ¿no? Porque en el fondo siempre es un intercambio. Doy, pero recibo. Y suele ser más lo que recibo que lo que comparto, ¿no? Sí, sin duda. Creo que todos lo hemos verificado cuando hacemos una experiencia de misión. Alguna gente me decía, ay, qué bien, Fray, entonces usted fue allá y usted le llevó a Jesús a estas gentes. Yo les dije, bueno, cuando yo llegué ya Jesús estaba ahí. Entonces más bien fue un encuentro, ¿verdad? Esos encuentros que nos hacen crecer, pero solo desde descalzarnos de nuestras ideas, de nuestros preconceptos, de esa carga simbólica que llevamos, que no necesariamente es mala, pero que a veces no ayuda para entrar en diálogo.
cuando yo quiero entrar en diálogo, que para mí la misión es eso, ¿verdad? Es ese entrar en diálogo, es escuchar, pues yo necesito ir dispuesto a eso, ¿verdad? Sabiendo que lo que voy a recibir es tan bueno como lo que yo voy a aportar. Sí, y muchas veces, y era un cardenal ahorita, el predicador, creo que era Cantalamessa, que una vez escuchaba la predicación y decía, a veces preparamos grandes discursos, preparamos un itinerario, preparamos muchas cosas y al final no sale todo eso y es el Espíritu el que habla. Ese descalzarse para mí me hizo recordar eso, ese desprenderme, Freddy, como decía usted ahorita, ir con la maleta ligera para recibir. Y creo que la misión ahora, Fray decía, no solo se debe encerrar en la Amazonía o un mes determinado como es ahorita octubre. Recordamos especialmente el tema de la misión ahorita en octubre. No solo en octubre hacemos misión, sino que lo recordamos. Y la misión, lo decía, el encuentro del día a día, el encuentro con el que voy caminando y me topo de frente, una sonrisa y demás. Entonces, Fray, sin duda alguna, las experiencias que yo he tenido como tal, de ir a un lugar a hacer misión, digamos, concretamente, poniéndole el título, ha sido lo que realmente soy yo el que salgo evangelizado. Claro. Y la misión de escuchar a un hermano aquí, la misión en las casas, con las mamás, con los hijos, es escuchar, es de verdad, es enriquecerse también de lo que Dios ha hecho, o lo que Dios va a hacer, o lo que está haciendo en ese momento. Entonces, Fray, me gustó mucho y creo que, bueno, ya ahorita vamos concluyendo eso, de lo que hemos venido, y logramos a ir sintetizando en esto. Ese encuentro, al final, que se ve el que brilla y el que se exalta a Jesús. No se exalta a Eric, no se exalta a Andrés, se exalta a Jesús en medio de ese encuentro, de ese testimonio. Fray, tal vez ya para ir concretando un poquito y cerrando, algún mensaje para todos aquellos jóvenes, adultos y niños también, que en diferentes contextos de vida, porque yo he escuchado adultos mayores que dicen, yo ya no sirvo, o jóvenes, no, todavía quiero irme a hacer misión, o no puedo por temas de estudio, temas de salud, temas del colegio y demás. Un mensaje, Fray, de esa entrega de San Francisco también, que asociado al carisma franciscano, de la misión hoy en día en el mundo, pues. Creo que este mundo necesita de misioneros desde el testimonio, desde la vida, desde el estilo franciscano, con pocas palabras, pero actitudes. Sí. Y ese estilo de misión lo podemos hacer todos. No es simplemente el que se va para la Amazonía, sí, o para... No, está al alcance de todos. El enfermo, desde su cama, ¿verdad?, suma a la misión, porque la oración que eleva a Dios y porque la forma en la que vive su enfermedad ya también es testimonial. De repente la familia que dice, bueno, no, yo tengo hijos, tengo esposa, yo no me puedo ir, sí, pero tal vez de repente va pasando un misionero por allí y le acoge en su casa, le comparte ahí pues alimentos, ya está contribuyendo. La niñez, ¿verdad? Qué bonito esa sensibilidad que desde pequeños, ¿verdad?, se va aprendiendo pues también a ofrecer desde lo que tengo, ¿verdad? Y saber que también eso suma. O las juventudes también, sí, desde las diferentes ópticas, desde diferentes medios, ahora mucho desde estas plataformas digitales y desde otras en donde de repente ahí con tu grupo de amigos, ahí ya tenés un mundo, ¿verdad? Sí. Ya tenés tierra de misión. Sí, eso, los diferentes contextos de vida sin duda alguna son campos de misión. Ahorita, como decía, las redes sociales, ahorita, creo que es un campo de misión muy fuerte, que da mucho miedo, pero hay que enfrentarnos. Y Fray, de verdad, agradecerle mucho este espacio, lo disfruté bastante, se me pasó el tiempo rapidísimo. Sin duda alguna, para mí, personalmente, la espiritualidad franciscana, la vivencia de San Francisco como tal, a mí me ha impactado mucho, me ha acompañado. Y sin duda alguna, asociarlo a este tema de la misión, para mí fue muy enriquecedor, porque tal vez cuesta un poquitito ver
cuesta no, sí, cuesta en su momento ver eso asociado, ver una espiritualidad de San Francisco, como les decía yo ahora, lo romántico que conocemos, a bajarse, descalzarse desde la espiritualidad franciscana. Para mí fue muy enriquecedor. Entonces, de verdad, agradecerle, Fray, y agradecerle a todos los hermanos que semana a semana nos siguen y nos acompañan. Esperamos que este ha sido un espacio de mucho aprendizaje, que aquí un testigo más de la esperanza que nos ha acompañado y nos ha dado ese mensaje de ese encuentro con Jesús, de esa misión de seguir en radicalidad a Jesucristo, a la vivencia de San Francisco y a la radicalidad del Evangelio. De verdad, entonces, Fray, agradecerle, y tal vez si nos puede cerrar con una oración franciscana para conmemorar y pedir la intercesión de San Francisco también. Muy bien, vamos a recordar esa oración que Francisco hace en un momento muy difícil de su vida, cuando andaba en esta búsqueda vocacional, y la hace ante el crucifijo de San Damián. Y hoy creo que también nuestro mundo transita en horas difíciles. Entonces, uniéndonos al sentimiento de Francisco, y ante Cristo pobre y crucificado, decimos juntos: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. Santa Clara de Asís, ruega por nosotros. Bueno, que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, de verdad, sin duda alguna, por acompañarnos, y Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Hasta luego. Viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti. Toda lengua, pueblos y naciones hallan luces siempre en tu palabra, hijos, hijas frágiles dispersos, acogidos en tu Hijo amado. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti, seno eterno de infinita vida, en camino yo confío en ti, en camino.